¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Bueno, en las horas de la tarde de este día 9 de mayo del año 2023, me es grato reunirme con ustedes para hacer la lectura de este interesante libro, El caso Klein, de la autora, escritora colombiana Olga Bejar, que narra a través de una entrevista a Jair Klein el origen del paramilitarismo en Colombia. Entonces vamos a empezar con la página número 114. Se titula Capítulo 12, Panamá. Vamos a hablar, esto es la PT01, ¿no? Porque puede tener 15 páginas más o menos. Entonces empezamos. Jair Klein estaba a salvo en su recién reformado apartamento de la ciudad ancestral de Yafo, ubicada a escasos kilómetros de Tel Aviv. Como siempre, encontró refugio en sus negocios. Su salida de Colombia había sido atropellada. Pero no pensaba que esto pasaría a mayores, pues confiaba en el respaldo de las autoridades civiles y militares del país suramericano. Por eso se sentía tranquilo. Sin embargo, una vez más, con todo y los peligros que había enfrentado, vendrían de nuevo la tentación de la aventura. Un conocido habría de conducirlo hasta un lugar mucho más cerca de Colombia de lo que él hubiera podido imaginar. A pesar de que me había escapado de Colombia, los estadounidenses estaban interesados en mí porque conocían mi trabajo allá. Aunque nadie hablara, todos sabían a quién entrenaba y para combatir a quién. Todo empezó cuando fui contratado por los norteamericanos a través de Zvi Bar, que en ese entonces era comandante de la Guardia Fronteriza, y allí conoció al embajador de Panamá en Israel, Eduardo Herrera. Zvi me dijo que el presidente en el exilio, Eric Arturo del Valle, se quería encontrar conmigo. En ese exilio, Herrera era el ministro de Defensa. Viajé con Zvi y Dror Eyal a Miami. Dror era mi segundo de a bordo, siempre trabajé con él. Como él sabe español, era muy importante para mí. Nos encontramos en la primera cita con el presidente exiliado del Valle y con Eduardo Herrera, quien trabajaba con él de forma permanente y era el contacto del gobierno en exilio con la CIA. Todo esto tenía como fin hacer caer el régimen de Noriega. Eduardo Herrera, comandante en jefe antes de los hechos que originaron el exilio, fue también embajador de Panamá en Israel y ministro de Seguridad Pública del gobierno en exilio del presidente destituido. Zvi no participó en esta primera cita porque ninguno quería, ni él ni los demás. En esa reunión me contaron por qué estaban en Miami y todo lo relacionado con Noriega, la manera como se había tomado el poder y cómo querían salir de él. De hecho, pienso que querían asesinarlo, aunque no mencionaron el término asesinar específicamente. En resumen, querían removerlo del poder y poner a Eduardo Herrera como presidente del Valle. Había reemplazado a Torrijos después de su muerte. Me dijeron que querían retomar el poder en Panamá, que habían oído de mí en el Ministerio de Defensa de Israel y que como conocían a Zvi Bar, hablaron con él y al final me escogieron para intentarlo. No me tragué del todo la historia que me contaron porque sabía que en realidad era la CIA la que me había escogido. Me vieron trabajar con el Líbano, tenían la información completa del ejército sobre mí, había visto mi trabajo en Colombia y ellos lo decidieron. Una operación así no se le ofrece a cualquiera. Era un golpe de Estado,
no una revolución popular en realidad, sino un golpe desde afuera para tomar el poder. Queremos que nos presentes un plan de trabajo, Klein. Eso no se puede hacer de manera improvisada. Necesito regresar a Israel, recabar información, hacer inteligencia. Se requiere de muchas cosas para formular un plan y necesito meter gente en Panamá para estar constantemente enterado de lo que está pasando. Nos pusimos de acuerdo. Una cosa que me convenció fue la aventura. Era en realidad una operación ilegal, doblemente ilegal. Primero porque en Estados Unidos está prohibido realizar maniobras para desponer gobiernos, por eso activan gobiernos en el exilio para que los gringos queden en segundo plano, en la sombra. Pero tendríamos el total respaldo de ellos, de los norteamericanos. Después de la cita en Miami, regresé a Israel a organizar y diseñar el plan de trabajo con los panameños. 3 semanas más tarde volví a Miami, donde me encontré con Eduardo Herrera. Tenía mi plan general y lo presenté ante el gobierno en exilio. Consistía en entrenar fuerzas en el exterior, primero en Colombia, y luego trasladaríamos toda a Antigua, más cerca de Panamá. Yo monté en persona una compañía de seguridad en la ciudad de Panamá, con permiso del gobierno panameño del general Manuel Antonio Noriega. Nuestro proyecto consistía en tener un centro de operaciones para alarmas electrónicas que permite que al sonar se mandara a alguien a revisar. No existía en Panamá una compañía así en aquella época. Se llamaba Punta de Lanza. Todo lo que hice en el mundo se llamaba así. Conseguimos una oficina y el personal para poder observar dentro del país, hacer inteligencia, que era nuestro primer propósito. En ese momento quedó claro que para mí, sin los estadounidenses sería imposible desarrollar una operación así, pero no tenía prueba alguna en directo de que ellos lo aceptarían. Para entrenar a los combatientes pensaron en Colombia y en la pequeña isla caribeña de Antigua, donde el gobierno local dio el permiso respectivo. Para el armamento requerido, Klein contactó al brigadier general en retiro del ejército Israel, Pinchas Sachar, y a través de Eduardo Herrera se recibió el dinero, $80,000. Y fíjate que el mejor contacto que teníamos en Panamá era Luis Meneses. Sí, el mismo Luis Meneses del Magdalena Medio. Su hermana estaba casada con un integrante de los escoltas personales de Noriega. Y quien los entrenaba era un capitán israelí que fue uno de mis soldados en la patrulla espía. Su código era pescador porque siempre estaba en el mar, pero no recuerdo su nombre. Él de hecho trabajaba en este tiempo con el Estado de Israel, con el conocimiento y permiso de Israel. Estaba conectado con Harari, uno de los jefes del Mossad. Harari tenía negocios con Noriega. Como yo trabajaba en Panamá, tuve relación directa con la inteligencia que se hacía y en unas cuantas semanas pude dar a los norteamericanos una información crucial sobre Noriega, que se había vuelto homosexual, que Noriega, a quien consideraban el prototipo del macho porque se acostaba con todas las mujeres de sus oficiales, era homosexual o cuando menos bisexual. Entrevistamos a un joven con quien Noriega se había acostado y luego lo había hecho tirar por un despeñadero. Pero el joven sobrevivió y lo contactamos a través del funcionario de seguridad que era cuñado de Luis Meneses. Este oficial nos confesó que él mismo había arrojado al joven al abismo y que después supo que el muchacho había sobrevivido, pero postrado en una silla de ruedas. El oficial se encargó del joven después. Investigando, descubrimos también la base donde se encontraban las urnas con los votos falsificados para las elecciones que serían 3 meses después.
Quiero que entiendan que allá teníamos una red de 4 personas súper profesionales encargadas de hacer inteligencia de campo, inteligencia económica y desarrollar un sistema de información que es indispensable para el trabajo y que cuesta muchísimo dinero. Mis investigaciones llegaron en forma clandestina como si pertenecieran a un grupo de periodistas británicos. Todos eran superprofesionales retirados de los servicios de seguridad de Israel y de Gran Bretaña. También recibimos información certera de que si pasaba algo, como un ataque a Noriega o una revuelta, sus guardias no iban a intervenir debido a que lo odiaban a muerte, porque los trataba como perros. Una semana después de recibir el informe, Herrera me llamó y me pidió que fuera con urgencia a Miami. Las personas con las que trabajo no aceptan tu informe, dicen que están mintiendo, que te inventaste todo. Tú trabajas con idiotas. Los de la CIA nunca han logrado nada en ninguna parte. Pero no hay problema. Dame lo que me debes y me voy. Bueno, vete y te daré el dinero. Regresé entonces a Miami, a Israel, y 3 semanas después se apareció Zvi Bar en mi oficina. Oye, Eduardo Herrera, está tratando de comunicarse contigo desde hace una semana y no te encuentra. Él habló con Dror porque entiende que tú no estás dispuesto a hablar con él. Quieren que regreses de inmediato a trabajar en Panamá. Zvi, yo no vuelvo a Panamá, no trabajo ni con ladrones ni entre idiotas. Bueno, ya ahí terminamos esta PT01 del capítulo 12 Panamá de este libro, El caso Clay. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.